Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que puede sonar complicado, el síndrome nefrótico. Pero vamos, la idea es justo la contraria. Queremos desglosarlo de una forma muy clara, muy directa, para que se entienda todo perfectamente. A ver, vamos al lío. ¿Alguna vez al ir al baño se ha notado, no sé, como más espuma de la cuenta en la orina? ¿O al levantarse esa hinchazón en los tobillos? ¿O quizá alrededor de los ojos? Son de esas cosas que a lo mejor uno deja pasar, ¿verdad? Pero ojo, porque a menudo son señales, pequeños avisos que nos manda el cuerpo, y muchas veces vienen de los riñones. Vale, pues vamos a sentar las bases. Para entender qué nos quieren decir esas señales, lo primero es responder a la pregunta del millón. ¿Qué es exactamente el síndrome nefrótico? Y aquí, fíjate, ya tenemos la primera clave. No estamos hablando de una enfermedad como tal, sino de un síndrome. ¿Y eso qué quiere decir? Pues muy sencillo, que es un pack, un conjunto de síntomas y de resultados de análisis que todos juntos nos están chivando que algo no va del todo bien en los riñones. Es como la primera alarma que suena, la que nos dice, oye, hay que mirar aquí más a fondo. Vale, este síndrome se apoya, por así decirlo, en tres patas principales. La primera, se escapa un montón de proteína por la orina, sobre todo una que se llama albúmina. La segunda, que es puranógica, si se pierde por la orina, pues baja en la sangre, ¿no? Y la tercera, que es la que más se ve, es la hinchazón, lo que los médicos llaman edema. Esto pasa porque al faltar esa proteína en la sangre, el líquido se escapa a los tejidos. Para que nos hagamos una idea clarísima, imaginemos que los riñones son como un colador, pero uno súper sofisticado, ¿vale? Su trabajo es filtrar la sangre. Lo bueno, como las proteínas, se queda dentro, y lo malo, los desechos, se van por la orina. Bueno, pues en el síndrome nefrótico es como si los agujeros de ese colador se hicieran más grandes. Y claro, se empiezan a colar cosas que no deberían, como esas proteínas tan importantes que el cuerpo necesita. Perfecto. Ya sabemos el qué. Ahora toca la siguiente pregunta, la más importante de hecho, el por qué. ¿Qué es lo que estropea ese filtro de los riñones? Vamos a explorar las causas. Pues el problema está en unas cositas diminutas, microscópicas, que se llaman glomérulos. Imaginaos que son las unidades de filtrado individuales de ese gran colador que es el riñón. Tenemos millones, y es justo ahí, en esos pequeños ovillos de vasos sanguíneos, donde se origina todo el lío. A veces, el problema empieza y acaba en el propio riñón. Es lo que se llama una causa primaria. En los niños, por ejemplo, lo más común es algo llamado enfermedad de cambios mínimos. Y en los adultos, pues suelen ser otras cosas, como la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, vaya nombre, ¿eh? O la nefropatía membranosa. Básicamente son problemas que cicatrizan o inflaman esos filtros. Pero otras veces, el riñón es, digamos, una víctima colateral. El problema real empieza en otra parte del cuerpo, y el riñón paga las consecuencias. Los dos ejemplos más típicos son la diabetes y el lupus. Son enfermedades que afectan a todo el organismo, y lamentablemente los riñones suelen ser uno de los órganos que más sufren. Y ojo a este dato porque es importante. Casi un tercio de los adultos, un 30%, que tienen síndrome nefrótico, en realidad lo tienen por culpa de otra enfermedad, como la diabetes o el lupus. Esto nos deja una cosa muy clara. Es súper importante no solo mirar el riñón, sino buscar la causa original para poder atajar el problema de raíz. Venga, vamos a lo práctico. ¿Cómo se nota esto en el día a día? ¿Cuáles son los síntomas? Y sobre todo, ¿cómo se aseguran los médicos de que se trata de esto y no de otra cosa? Aquí en la tabla lo vemos muy bien resumido. Lo más llamativo, claro, es la hinchazón. Y lo de la orina espumosa, como decíamos, es un chivato de esa pérdida de proteínas. Pero mucho cuidado, porque hay dos cosas más que son muy serias y a veces no se les da tanta importancia. El riesgo de tener coágulos, trombos y el de sufrir más infecciones. ¿Y por qué? Pues porque por la orina no solo se va la albúmina, también se escapan otras proteínas que nos ayudan a coagular bien la sangre y a defendernos de los bichos. Además de esto, pueden aparecer otras cosas. Es normal ganar peso, pero no de grasa, sino por todo el líquido que se acumula. También, mucho cansancio, mucha fatiga. Y un detalle curioso, el colesterol se dispara. ¿Y eso? Pues es una reacción en cadena. El hígado detecta que faltan proteínas en la sangre y se pone a fabricarlas a tope para compensar. Y en ese frenesí de producción, pues también fabrican más colesterol del que debería. El proceso para diagnosticarlo es bastante lógico. Sigue 3 pasos. Primero, un análisis de orina para ver cuánta proteína se está perdiendo. Segundo, un análisis de sangre para ver cómo están los niveles de proteína por dentro. Y de paso, cómo funciona el riñón en general. Y el tercer paso, que no siempre es necesario, pero a veces sí, es la biopsia renal. Suena algo muy aparatoso, pero consiste en coger una muestra minúscula del riñón para mirarla al microscopio y saber, sin ninguna duda, qué está causando el problema. Y llegamos a lo más importante, claro, el tratamiento. ¿Qué se puede hacer? Pues aquí la estrategia es muy inteligente porque se ataca el problema desde dos frentes al mismo tiempo.
Mira, esto lo explica genial. Por un lado hay que ir a la raíz, al origen de todo. Si la causa es la diabetes, pues a controlar la diabetes. Si es un problema propio del riñón, se usan medicamentos específicos como corticoides o inmunosupresores para frenarlo. Y, al mismo tiempo, por otro lado, hay que controlar los síntomas, las consecuencias, bajar la hinchazón, frenar la pérdida de proteínas, controlar el colesterol. Es un plan de acción completo. Y para cada síntoma hay una solución. Para la hinchazón es fundamental bajar la sal en la comida y tomar diuréticos, las famosas pastillas para orinar. Para proteger el riñón y que no pierda tanta proteína, hay medicamentos como los IECAS o los ARA2. El colesterol, pues con estatinas. Y si hay mucho riesgo de coágulos, se usan anticoagulantes para hacer la sangre más líquida y evitar problemas. Bueno, hemos visto un montón de información, ¿verdad? Desde los primeros síntomas hasta los tratamientos. Así que, para que todo quede bien atado, vamos a resumirlo todo en 3 puntos clave, 3 ideas para llevarse a casa. 3. Solo 3 ideas fundamentales. Si de toda esta charla nos quedamos con esto, habremos entendido lo más importante para comprender y afrontar el síndrome nefrótico. El primero. Todo empieza con un agujero en el filtro del riñón, por donde se escapan las proteínas. El segundo. El tratamiento es una batalla en 2 frentes, a la vez contra la causa y contra los síntomas. Y el tercero, y quizá el más importante de todos, hablar, preguntar y tener una comunicación súper abierta con el equipo médico. Eso es absolutamente vital. Y con esto llegamos a la reflexión final. Porque saber es poder, ¿no? Entender bien qué es el síndrome nefrótico no es solo para acumular datos, es para poder tomar las riendas, para ser una parte activa del equipo. Anotar los síntomas, preparar las preguntas antes de ir al médico, cualquier pequeño gesto cuenta. Al final, cada paso que se da para implicarse en el cuidado de la propia salud marca una diferencia enorme.